Él escuchaba voces en las madrugadas, pero no eran voces de este mundo, eran súplicas provenientes del purgatorio, almas que solo encontrarían paz cuando él, y solo él, celebrara la Santa Misa por ellas. San Nicolás de Tolentino no solo soñaba con milagros, los veía antes de que sucedieran, y hay un secreto sobre uno de esos sueños, un misterio tan profundo que pocos dentro de la propia Iglesia se atreven a comentar, una advertencia divina que cambió el rumbo de su misión y salvó vidas de forma inexplicable. En este video conocerás la historia verdadera, el milagro que comenzó en silencio y transformó la fe de miles. Y al final, revelaré el detalle oculto de este acontecimiento, algo que puede fortalecer tu fe de una manera que jamás imaginaste. En la pequeña ciudad de Sant'Angelo in Pontano, en pleno siglo XIII, el sonido de las campanadas de la iglesia resonaba suave por las colinas, como un llamado para las almas inquietas que buscaban respuestas en el silencio de la oración. En una casa sencilla, pero llena de fe, vivía la pareja Compagnonus de Sant'Angelo y Amata de Ghidiani. El nombre de ella, Amata, significaba amada, pero en el fondo sentía un vacío profundo, una ausencia que transformaba su mirada en un pozo de tristeza. El deseo de tener un hijo, que crecía como un nudo en su garganta, era un pedido constante en sus oraciones. Pasaron los años y el vientre de Amata permanecía silencioso. En cada nuevo ciclo, lloraba discretamente, escondida para no mostrar debilidad frente a su esposo, que también sufría en silencio. Las mujeres del pueblo murmuraban por las callejuelas, algunas con pena, otras con juicio. El Señor cierra el vientre de quienes no son dignos. Ese comentario cruel perforaba el corazón de Amata, pero no dejaba que la amargura la alejara de la fe. Fue durante una noche de tormenta que el destino comenzó a revelarse. Rayos rasgaban el cielo y truenos estremecían las ventanas, como si la naturaleza resonara con la inquietud del alma de esa pareja. En lágrimas, de rodillas ante un crucifijo de madera ya desgastado por el tiempo, Amata y Compagnonus tomaron una decisión que cambiaría sus vidas para siempre: partir hacia Bari, donde reposaba la tumba de San Nicolás de Mira. No sería un viaje fácil. Caminos fangosos, el peligro de asaltantes y la fragilidad de la salud de Amata hacían del trayecto un verdadero calvario. Aún así, la esperanza los impulsaba. En la noche en que llegaron al santuario, el ambiente estaba impregnado del olor de las velas encendidas, mezclado con el suave incienso que danzaba en el aire. El silencio era solo interrumpido por los murmullos de oraciones provenientes de otros peregrinos. Amata se arrodilló ante la tumba del santo con el corazón desbordante. Sus manos temblaban mientras apretaba un pañuelo de lino entre los dedos, mojado por las lágrimas. San Nicolás, susurró, casi sin voz, te suplico, intercede por mí, dame la gracia de ser madre para que pueda criar un hijo en la fe y en el amor de Dios. En ese instante, una paz extraña y profunda la envolvió. No había visiones ni voces sobrenaturales, pero una certeza suave se posó sobre su alma cansada. Meses después, en su propia casa, algo que hasta entonces parecía imposible comenzó a suceder. Amata notó señales de que estaba esperando un hijo. Al principio, temía que fuera solo una ilusión, pero a medida que las semanas pasaban, su cuerpo respondía con síntomas inequívocos. La alegría se mezclaba con el temor. En el pequeño pueblo, la noticia corrió como el viento, y las vecinas, que antes murmuraban, ahora se acercaban con sonrisas y manos extendidas. La humildad de Amata, sin embargo, la hacía atribuir todo a la gracia de Dios. Las noches se volvieron más silenciosas y orantes, y las mañanas eran recibidas con cantos suaves, mientras acariciaba su barriga en crecimiento. El día en que nació el niño,
El cielo parecía más azul que nunca. Las campanas sonaron con fuerza, anunciando la llegada de alguien especial. El bebé, de ojos oscuros y serenos, fue bautizado con el nombre de Nicolás, en honor a aquel santo cuya intercesión parecía haber abierto las puertas de lo imposible. Durante el bautizo, en la pequeña iglesia de piedra, las velas titilaban suavemente y un ligero perfume de flores frescas flotaba en el aire. El sacerdote, al derramar el agua sobre la cabeza del niño, miró a los ojos de Amata y murmuró: «Este niño será grande ante Dios». Las palabras no fueron dichas para impresionar, sino como un presentimiento que pesaba en el aire, como un secreto susurrado por el propio cielo. Desde sus primeros días, el pequeño Nicolás se mostraba diferente. Su llanto no era inquieto, sino sereno. Su mirada profunda parecía buscar algo más allá del alcance de los ojos mortales. Cuando la brisa suave entraba por la ventana y movía las cortinas de lino, Amata sentía como si ángeles pasaran por allí, velando el sueño de su hijo. Durante las noches silenciosas, se levantaba discretamente y se arrodillaba al lado de la cuna, agradeciendo en lágrimas. Tocaba la pequeña mano del niño y sentía, en ese simple contacto, la confirmación de que Dios escuchaba las oraciones más escondidas y respondía en el momento adecuado. Pero la alegría no venía sin pruebas. La salud frágil del bebé trajo momentos de angustia. En varias ocasiones, el pequeño Nicolás presentó fiebres intensas y Amata pasaba las madrugadas desvelada, sintiendo el corazón apretado, luchando por no ceder al miedo. Cada soplo de vida de ese niño era un regalo, pero también un recordatorio constante de la fragilidad humana. La pareja jamás murmuró contra Dios, sino que ofrecía cada lágrima como oración. Y fue en esas largas noches de vigilia, donde el único sonido era el crepitar de la madera en la chimenea y la respiración irregular del bebé, que Amata sintió su fe fortalecerse de una manera que jamás imaginó. Al cumplir un año, Nicolás sorprendió a todos. No solo sobrevivió a las enfermedades, sino que crecía con una serenidad inusual. Mientras otros niños buscaban juguetes y juegos ruidosos, él parecía fascinado por los cánticos litúrgicos y el suave toque de la campana de la iglesia. Cuando pasaba por la puerta del templo, aún llevado en brazos de su madre, extendía las manos y sonreía. Este gesto sencillo derretía los corazones de las mujeres de la comunidad, que lo miraban como un pequeño milagro vivo. En un invierno especialmente riguroso, cuando las lluvias incesantes transformaron los caminos en ríos de barro y muchas familias enfrentaban dificultades, el pequeño Nicolás se enfermó nuevamente. Todo el pueblo rezaba por él. Y fue durante una de esas noches, cuando el viento silbaba entre las rendijas de las ventanas y el frío cortaba hasta los huesos, que Amata hizo un voto silencioso ante el crucifijo. «Señor, si deseas llevártelo, que se haga tu voluntad, pero si permites que viva, que su vida sea toda tuya». Apenas terminó de rezar, y la fiebre del niño cedió lentamente, como si una mano invisible lo acariciara. El tiempo pasó, y aquel niño, nacido de una súplica entre lágrimas, crecía en gracia y sabiduría. Sus ojos cargaban una dulzura que tocaba el corazón de todos a su alrededor. Y, sin que nadie dijera palabra, todos sabían: aquella criatura no pertenecía al mundo común. Su nacimiento, rodeado de dificultades, oraciones y milagros silenciosos, fue la primera gran señal de que Dios elegía sus instrumentos no entre los poderosos, sino entre los simples de corazón, aquellos que perseveran incluso en el dolor. El pequeño Nicolás crecía envuelto por un ambiente de simplicidad, fe y serenidad. Amata, su madre, era atenta a los detalles, enseñando a su hijo desde temprano el valor de las pequeñas virtudes, la humildad, la generosidad y el respeto.
Companions, el padre, transmitía, con la mirada firme y el silencio ponderado, la importancia de la honestidad y del trabajo honrado. Fue en este suelo fértil que brotaron los primeros signos de algo extraordinario. La casa modesta donde vivía con sus padres estaba rodeada de campos que cambiaban de color en cada estación. El dorado del trigo en verano, el verde húmedo de las hojas en primavera, el marrón de la tierra mojada en otoño y el blanco del rocío que se congelaba sobre las piedras en invierno. Dentro de casa, el calor del hogar venía no solo de la chimenea crepitante, sino del amor sincero que unía a esa familia. Mientras otros niños corrían por los campos, soltando risas y gritos, Nicolás disfrutaba escuchar las historias de los ancianos, sentado a la sombra de las higueras, con el rostro iluminado por la curiosidad tranquila. Los sonidos que lo atraían no eran los de los juegos, sino el sonido de la iglesia que marcaba las horas del Ángelus y el canto de las mujeres que entonaban salmos en las misas. Con apenas 5 años, sorprendía a todos por su docilidad y obediencia. Cierta vez, al ver a un mendigo golpeando la puerta de su casa, le pidió a su madre que entregara el último pan que tenían, aun sabiendo que se quedarían sin alimento hasta el día siguiente. El gesto simple y espontáneo fue comentado en la aldea y muchos comenzaron a mirar a aquel niño con respeto y admiración. A medida que crecía, la mirada de Nicolás se volvía cada vez más atenta a las necesidades de los demás. Los campos florecidos, el canto de los pájaros al amanecer, el viento que soplaba entre las colinas, todo parecía conducirlo a la contemplación. A los 7 años, ya se arrodillaba en oración por voluntad propia, pasando largos minutos en silencio, mientras su madre observaba, con una mezcla de sorpresa y emoción, a aquel hijo tan diferente. Preguntaba poco, pero escuchaba mucho. Cuando los monjes agustinianos visitaban la aldea para predicaciones, Nicolás quedaba encantado con sus hábitos negros, sus rostros serenos y la paz que transmitían al caminar entre el pueblo. Fue en una mañana de otoño, cuando las hojas secas crujían bajo los pies y la neblina flotaba baja sobre los campos, que sucedió algo que nadie olvidaría jamás. Nicolás acompañaba a su padre al mercado y en el camino vieron a un hombre llorando al borde de la carretera. Era un agricultor que había perdido toda la cosecha en una tormenta repentina. Mientras el padre intentaba consolar al hombre, Nicolás, aún pequeño, se acercó y con un gesto suave le entregó el pequeño crucifijo de madera que llevaba en el bolsillo. El agricultor lo recibió como si fuera un tesoro. El niño, al volver a casa, no comentó el hecho, pero esa noche, mientras dormía, una sonrisa de paz reposaba en su rostro. Este episodio corrió entre los vecinos, alimentando la creencia de que aquel niño había sido tocado por una gracia especial. Cuando Nicolás tenía alrededor de 9 años, comenzó a asistir a la iglesia diariamente, muchas veces sin ser llamado. El sonido del órgano, los cánticos litúrgicos y el olor del incienso penetraban profundamente en su corazón. Observaba cada detalle de la celebración con atención y reverencia. El sacerdote de la parroquia, el padre Anselmo, notó el comportamiento del niño y empezó a conversar con él después de las misas. En esas charlas, Nicolás demostraba un entendimiento que iba más allá de su corta edad. Sabía escuchar y cuando se le preguntaba, respondía con palabras simples, pero profundamente sabias. No había orgullo en su mirada, solo un deseo sincero de aprender y agradar a Dios. A los 12 años, en una noche silenciosa, algo extraordinario sucedió. Nicolás soñó con una escalera que subía hasta el cielo, rodeada de luz suave. En el sueño, una voz dulce y firme lo llamaba por su nombre, invitándolo a seguir un camino de entrega y servicio. Al despertar, el niño permaneció sentado en la cama, con el corazón latiendo fuerte. El día amaneció
Y él, sin entender todo lo que había soñado, fue a la iglesia y permaneció allí por horas, en oración. No contó el sueño a sus padres, pero a partir de ese día su postura cambió. Había un brillo diferente en sus ojos y un silencio aún más profundo en sus gestos. Amata, observando a su hijo, se dio cuenta de que algo en él se transformaba. Aunque deseaba verlo crecer para cuidar de la familia y continuar el nombre de su padre, comprendía, en el fondo de su corazón, que el destino de aquel hijo era otro. Y fue con esa corazonada materna que llegó el momento de una decisión importante. A los 14 años, durante una procesión en honor a Santo Agustín, Nicolás sintió con claridad un llamado interior. El canto de los monjes, el sonido de las campanas, las velas temblando en la noche fría, todo conspiraba para ese momento de gracia. El corazón del joven pulsaba fuerte, como si cada latido fuera una invitación a la entrega total. Esa misma noche, al regresar a casa, se sentó con sus padres a la mesa. El ambiente estaba iluminado solo por la luz temblorosa de las lámparas. El silencio era profundo. Nicolás, con voz calma pero decidida, pidió permiso para ingresar en la orden de los eremitas de Santo Agustín. La petición fue recibida con lágrimas silenciosas. Compañonus bajó la cabeza y Amata apretó las manos, sintiendo un apretón en el pecho. Era el momento de dejar ir. No hubo resistencia, solo la aceptación de que el niño que nació de un milagro ahora pertenecería a una misión mayor. Al día siguiente, al amanecer, Nicolás fue acompañado por sus padres hasta el monasterio más cercano. El sonido de los cascos de los caballos en el camino, el olor de la tierra mojada y el rocío brillando en las hojas formaban el escenario de despedida. Cuando llegaron, los monjes los recibieron con sonrisas acogedoras. Nicolás entró por las puertas del convento sin mirar atrás. No por frialdad, sino porque sabía, con el corazón sereno, que ese era el camino preparado para él. Y así terminaba la infancia de un niño marcado por la gracia, dando inicio a la trayectoria del joven que, entre oraciones y silencios profundos, comenzaría a escribir la historia que el mundo recordaría para siempre. La entrada de Nicolás en el convento de los eremitas de Santo Agustín marcó el inicio de una nueva y silenciosa batalla, la lucha entre el llamado divino y las tentaciones del mundo. El joven, aún con los rasgos suaves de la adolescencia, vestía ahora el hábito negro que simbolizaba renuncia, humildad y servicio. Y fue allí donde enfrentó la primera gran prueba, la distancia entre el corazón juvenil, aún atado a los recuerdos familiares, y el rigor de la disciplina monástica. Las madrugadas comenzaban antes de que el sol insinuara su brillo en el horizonte. El sonido agudo de la campana cortaba el silencio de la noche y llamaba a los monjes a la oración. Nicolás, muchas veces, sentía el peso del cansancio en su cuerpo aún en formación. Al cruzar las puertas del convento, el sonido pesado de las puertas de madera cerrándose tras de sí no fue solo un ruido, fue como el eco de una decisión que resonaría en toda su vida. El ambiente austero, marcado por paredes frías de piedra, largos pasillos que reverberaban el sonido de los pasos y un silencio denso que solo era roto por el repique de las campanas, se convirtió en el nuevo hogar de Nicolás. Los ayunos prolongados, las noches mal dormidas y las horas pasadas en oración exigían más que fuerza física. Exigían una entrega total, una mortificación del propio querer. Y aunque no había dudas en su corazón, el cuerpo a menudo vacilaba. Sus rodillas marcadas por las frías piedras de la capilla atestiguaban la determinación de un espíritu que, aunque joven, buscaba vencer todas las fragilidades humanas. Los estudios eran intensos. Los libros, escritos en latín y repletos de letras pequeñas y descoloridas, exigían concentración.
A veces, la vela se apagaba con el viento que atravesaba las rendijas de las ventanas, y Nicolás la encendía de nuevo con paciencia, sin murmurar. La voz suave de los maestros explicaba las sagradas escrituras, la doctrina y los escritos de Santo Agustín. Nicolás escuchaba atentamente, anotaba cada enseñanza y, en los momentos de recogimiento, meditaba sobre lo que había aprendido. Incluso entre los monjes mayores, su celo y disciplina comenzaron a ser notados. Pero la disciplina externa escondía muchas veces un torbellino interior. No era raro, en las madrugadas más frías, que el enemigo de las almas intentara inquietar el corazón del joven monje. Pensamientos de comodidad, imágenes de la vida simple y protegida junto a sus padres, el recuerdo del abrigo del hogar y las risas despreocupadas de la infancia intentaban desviarlo de su misión. Cierta noche, mientras oraba en profunda concentración, escuchó un susurro que parecía resonar dentro de su mente. «Eres demasiado joven. Aún hay tiempo para volver». El frío en la espalda y el escalofrío en la piel fueron casi insoportables, pero se mantuvo de rodillas, con las manos entrelazadas con fuerza, la mirada fija en el crucifijo frente a él. Y, en ese pesado silencio, una lágrima deslizó por su rostro, no de miedo, sino de entrega. Las penitencias eran rigurosas. La comida era simple y muchas veces insuficiente. El pan seco, el caldo aguado y las hierbas amargas componían las comidas. Durante el rigor del invierno, cuando la helada cubría el suelo del claustro y el viento soplaba cortante, Nicolás sentía la fragilidad de su carne. Hubo días en que la fiebre amenazó con derribarlo, pero no pidió alivio. Comprendía que la cruz necesitaba ser llevada con fidelidad. Cierta mañana, durante el trabajo en el jardín del convento, se sintió débil y cayó de rodillas en la tierra fría. Los hermanos corrieron a ayudarlo, pero él levantó la mano con gentileza y susurró: «Déjenme levantarme solo». Con un tremendo esfuerzo, se levantó, limpiándose las manos sucias de tierra en el hábito, y continuó el trabajo en silencio. El mayor dilema surgió cuando sus padres, preocupados por su salud, enviaron cartas pidiendo que reconsiderara su elección. La añoranza hablaba fuerte, pero el compromiso asumido era inquebrantable. El superior del convento, al percibir la agitación interior del joven monje, lo llamó para una conversación reservada. El ambiente era austero. Una pequeña sala, una única vela iluminando el rostro del superior, que hablaba pausadamente. «Hijo, seguir a Cristo no es camino de rosas, es camino de espinas. Debes elegir o el mundo o la cruz». Nicolás, con la mirada firme y serena, respondió solo con un leve asentimiento, demostrando que ya había hecho su elección. Ese momento selló el destino de un joven que estaba dispuesto a entregar todo, incluso su propia vida, por amor al llamado. Llegó entonces el momento de su ordenación sacerdotal. La ceremonia estuvo marcada por la sobriedad y la profundidad espiritual. En el día señalado, el convento estaba en silencio, excepto por el canto suave de los monjes que resonaba por los pasillos. El aceite sagrado fue derramado sobre su cabeza y la unción marcó el inicio de un nuevo capítulo en su vida. Cuando se puso las vestiduras sacerdotales, sintió el peso de la responsabilidad. Ahora no era solo un monje, era un pastor de almas. El corazón latía fuerte pero sereno, consciente de la misión que lo aguardaba. Su primera celebración de la Santa Misa fue un momento de profunda emoción. El sonido suave del órgano, el perfume de las flores en el altar y la mirada atenta de los hermanos creaban un ambiente sagrado y solemne. Al elevar la hostia consagrada, sus manos temblaban levemente, no por miedo, sino por la conciencia del misterio que ahora llevaba en sus manos. En ese instante, toda la lucha, todo el esfuerzo y cada renuncia cobraban sentido. El joven Nicolás,
que había abandonado las seguridades del mundo, ahora guiaba a otras almas hacia el encuentro con la gracia. Los primeros años del ministerio sacerdotal de Nicolás estuvieron marcados por una entrega silenciosa, pero llena de intensidad. En el convento de Tolentino, donde fue designado para residir, las paredes de piedra y los corredores oscuros no ocultaban el calor espiritual que allí florecía. El clima era de penitencia constante, con horarios rígidos y ayunos prolongados, especialmente en las vísperas de las grandes fiestas litúrgicas. Nicolás, ya conocido entre los hermanos por su humildad y disciplina, se profundizaba aún más en la austeridad, lo que para muchos sería visto como un rigor excesivo. Para él era una forma de purificación y unión más íntima con el Cristo crucificado. Cada madrugada, incluso antes del primer signo del alba, la campana resonaba por las calles estrechas de la ciudad, y Nicolás ya estaba de pie, envuelto en el silencio de la celda, arrodillado sobre el frío suelo de piedra, sintiendo en las articulaciones el peso de las largas vigilias. Los días estaban marcados por trabajos simples, oraciones, estudios y servicios comunitarios. Pero el cuerpo comenzó a sentir los límites. El ayuno continuo, con largos periodos en que se alimentaba solo de pan y agua, comenzó a cobrar su precio. Cierta mañana, mientras distribuía pan a los pobres en la puerta del convento, sus pasos vacilaron. La vista se nubló y un sudor frío descendió por su frente. Uno de los hermanos lo sostuvo discretamente. Nicolás sonrió con dulzura, sin quejarse, y pidió continuar. Esa debilidad no lo alejaría de la caridad, aunque el cuerpo protestara. La tensión entre la voluntad espiritual y los límites físicos alcanzaba su punto máximo. Por la noche, su salud se convertía en motivo de preocupación entre los hermanos. Cierta vez, al volver de la oración nocturna, cayó en su celda sin fuerzas. Los gemidos bajos rompieron el silencio del convento y pronto fue llamado el superior. Encontraron a Nicolás pálido, febril, con el cuerpo debilitado. Intentaron convencerlo de que se alimentara mejor, pero él se limitaba a decir: el alimento verdadero es hacer la voluntad de Dios. Pero esta vez la situación preocupaba a todos. La fiebre no cedía y el semblante sereno escondía el sufrimiento. Fue entonces que, ante la insistencia del superior y la recomendación del médico, le ordenaron que aceptara un poco de alimento sólido para evitar un colapso mayor. Esa noche, mientras rezaba ante el crucifijo de madera que mantenía en su celda, Nicolás rogó en silencio que Dios le diera fuerzas para seguir. Y fue entonces que ocurrió el primer signo extraordinario. Se cuenta que la Virgen María y Santo Agustín le aparecieron en sueños, trayéndole un pan blanco, suave, luminoso como la nieve. «Recibe este pan, Nicolás, para que tengas salud y continúes tu misión», habría dicho la Madre Santísima con voz serena y firme. Al despertar, encontró sobre su mesa un pequeño pan, suave, que exhalaba un delicado perfume de trigo fresco. Sin dudar, lo comió en silencio, sintiendo una ligereza inmediata, como si cada pedazo de ese alimento restaurara sus fuerzas. Los hermanos, maravillados, vieron la recuperación inesperada de Nicolás al día siguiente. Estaba fuerte, revitalizado y con un brillo diferente en la mirada. Desde entonces, en señal de devoción y memoria de aquel milagro silencioso, comenzó a bendecir los panes que distribuía a los enfermos y pobres, y muchos milagros comenzaron a atribuirse a esos pequeños pedazos de alimento, conocidos aún hoy como panes de San Nicolás. Pero él, siempre humilde, jamás aceptaba elogios. A cada cura, a cada favor alcanzado, señalaba hacia el altar, dejando claro que era solo instrumento de una gracia mucho mayor. La rutina continuaba dura. Incluso restaurado, Nicolás no abandonó las penitencias. El sonido del cilicio,
escondido bajo las vestiduras, lo acompañaba en algunas noches de intensa oración. Los flagelos que usaba, de forma moderada, eran siempre secretos entre él y Dios, pero el rostro pacífico y la sonrisa constante hacían que nadie sospechara de la dimensión de su entrega. Un episodio marcado ocurrió en un invierno riguroso. Los vientos aullaban por los corredores del convento y los techos crujían bajo el peso de la nieve. En medio de este escenario inhóspito, Nicolás permaneció horas en oración en la capilla helada, mientras los demás monjes se refugiaban en el calor modesto de sus celdas. Cuando el superior lo encontró allí, arrodillado ante el sagrario, el cuerpo helado y las vestiduras húmedas por el frío, intentó llevarlo de vuelta hacia adentro. Nicolás abrió los ojos lentamente y dijo en tono suave: «Es en las noches más frías que el amor más se calienta». Su fama de santidad comenzó a extenderse más allá de los muros del convento. Las campanas de la iglesia sonaban, y en los días de misa celebrada por Nicolás, las filas eran largas. Pobres, viudas, madres afligidas y enfermos se agolpaban en busca de una palabra de consuelo o de una bendición que les trajera alivio. Y él nunca negaba una mirada compasiva, un toque de mano o una palabra de esperanza. Su mirada tenía una profundidad que penetraba hasta las heridas más ocultas del alma, y su sonrisa transmitía una paz que las palabras no podían describir. Sin embargo, no todos veían con buenos ojos esa fama que crecía. Algunos hermanos más rígidos temían que el convento se convirtiera en lugar de romerías y distracciones mundanas. Comenzaron a surgir murmullos, cuestionando la intensidad de las penitencias de Nicolás, su bondad incansable y los milagros atribuidos a los panes bendecidos. Pero el joven sacerdote jamás respondió a acusaciones. Solo bajaba la cabeza y redoblaba sus oraciones. Cuando el superior lo llamó, preocupado por los rumores, Nicolás solo pidió permiso para intensificar sus penitencias por la unidad y pureza de la orden. Era imposible ignorar cuánto la salud de Nicolás parecía a veces frágil y al mismo tiempo sustentada por una fuerza sobrenatural. Se movía con ligereza, como quien ya no pertenecía del todo a este mundo. Sus homilías, siempre simples y directas, arrancaban lágrimas de las mujeres que venían a escuchar, especialmente aquellas que cargaban dolores en el corazón. Madres que lloraban por los hijos perdidos, viudas temerosas ante la soledad, esposas afligidas ante los males domésticos. Nicolás hablaba del consuelo, de la paciencia, de la fuerza en la prueba, y lo hacía con tanta sinceridad que era imposible no sentirse tocado. El convento de Tolentino silenciaba en las madrugadas, pero para Nicolás el mundo invisible se volvía más vívido cuando la ciudad dormía. Era en ese silencio profundo, interrumpido solo por el crujir discreto de la madera de la chimenea o por el leve aullido del viento cortando las torres de piedra, que comenzó a sentir un llamado que venía de más allá de las paredes monásticas. La primera señal llegó discretamente. Mientras rezaba en su celda, oyó un murmullo suave, como gemidos distantes, provenientes de un lugar que no sabía identificar. Cerró los ojos y en la oscuridad del espíritu vio rostros afligidos, miradas que imploraban auxilio. No eran visiones de vanidad o fantasía, sino gritos silenciosos que invadían su alma sin pedir permiso. Eran las almas del purgatorio. Esa noche, Nicolás no pudo dormir. La inquietud era diferente a cualquier tentación que ya había enfrentado. No era duda ni miedo, era la urgencia de quien siente que alguien espera, llora, clama. Al amanecer, compartió discretamente con su confesor, quien lo orientó a rezar y a buscar discernimiento, y fue lo que hizo. En los días siguientes, durante la celebración de la Eucaristía, las imágenes se intensificaron. Rostros sin nombres surgían en el altar de su mente,
como sombras pidiendo auxilio. Las voces eran susurros que se transformaban en un solo pedido: celebra por nosotros. Cierta madrugada, el llamado se volvió imposible de ignorar. Nicolás, despertando de repente, vio ante sí una figura pálida y luminosa. Era un monje fallecido de la propia orden, alguien que reconoció por el hábito y la mirada serena, pero ahora cargada de dolor. Con voz suave, la aparición pidió: celebra la Santa Misa por nosotros y nos liberarás. Nicolás no dudó. A la mañana siguiente, ofreció la misa por las almas del purgatorio, sintiendo una presencia diferente en el altar, como si cientos de corazones se unieran al suyo, agradeciendo silenciosamente. A partir de ese momento, las visiones se convirtieron en parte de su rutina espiritual. Todas las noches, al acostarse, se preparaba para aquello que ya sabía que vendría: rostros, súplicas, historias no contadas, mujeres llorosas, jóvenes con semblantes sufridos, hombres marcados por el arrepentimiento. Las almas pedían oraciones, misas, intercesión. Nicolás sentía el peso de sus dolores como si fueran suyos. A veces despertaba bañado en sudor, el corazón desbocado, pero nunca dudaba en atender. Se levantaba, vestía su hábito e iba hasta la capilla, incluso en las madrugadas más frías y silenciosas, encendiendo velas y entregando cada oración por aquellas almas olvidadas. El impacto espiritual de esta misión comenzó a desbordar más allá de los muros del convento. Las personas comenzaron a buscarlo, pidiendo que intercediera por sus seres queridos fallecidos. Mujeres se arrodillaban a sus pies, entregando nombres escritos en pedazos de pergamino arrugado, llorando discretamente, con la esperanza de que aquel hombre que parecía hablar con el más allá pudiera llevar consuelo también a sus familias. Nicolás recibía cada pedido con una mirada compasiva y un gesto de acogida, sin jamás mostrar cansancio o impaciencia. El punto más dramático de esta misión espiritual ocurrió en una noche de tormenta. Rayos cortaban el cielo de Tolentino y truenos sacudían las ventanas del convento. Mientras los hermanos dormían protegidos en sus celdas, Nicolás fue despertado bruscamente por un grito angustiado que resonaba dentro de su alma. Ante sus ojos espirituales, una multitud de almas atormentadas suplicaba ayuda. La visión era tan fuerte que su cuerpo temblaba. Sin pensarlo dos veces, bajó descalzo hasta la capilla, el suelo helado castigando sus pies, y celebró la misa más intensa de su vida. Durante la consagración, el ambiente parecía diferente. Algunos relatos dicen que un perfume suave invadió la capilla, mientras el viento, antes feroz, amainaba suavemente. Al concluir la celebración, Nicolás sintió un peso disiparse, como si aquellas almas finalmente hubieran encontrado descanso. Al día siguiente, historias comenzaron a circular. Las personas relataban sueños en los que familiares fallecidos aparecían sonriendo, en paz. Viudas, que antes cargaban el peso de la incertidumbre, sentían alivio. El nombre de Nicolás comenzó a ser aún más reverenciado. Él, sin embargo, evitaba cualquier destaque, permanecía recogido, intensificando sus oraciones y penitencias, pues sabía que la misión estaba lejos de acabar. Las visiones no siempre eran suaves. A veces, las almas surgían con marcas de sufrimiento, ojos vacíos y lágrimas que parecían quemar. Nicolás soportaba esas imágenes con serenidad, pero no sin dolor. Los ayunos y las vigilias se volvieron aún más intensos, y él sabía que pagaba un precio físico por esa entrega. Aún así, se negaba a retroceder. Su misión ahora no era solo entre los vivos, sino también por aquellos que aguardaban, entre lágrimas y súplicas, la misericordia divina. Las mujeres que venían al convento, muchas de ellas ya ancianas, se sentían profundamente conmovidas al escuchar esas historias.
Algunas pasaban horas en el confesionario, relatando culpas y miedos sobre sus propios seres queridos fallecidos. Nicolás las acogía con ternura, enseñando que la oración por los muertos era un acto de caridad que trascendía el tiempo y las distancias. Con esto, se creó una verdadera cadena de oración en toda la región. En las casas humildes, en las cocinas donde las señoras amasaban el pan y recitaban oraciones, el nombre de Nicolás se pronunciaba con gratitud y respeto. Él se había convertido en el intercesor de quienes ya no podían pedir por sí mismos. En algunas noches, el peso espiritual parecía insoportable, pero era precisamente en esos momentos que Nicolás recordaba el rostro de la Virgen María en sus sueños y la promesa de que aquel camino no sería solitario. El consuelo venía muchas veces en el silencio de la madrugada, en el brillo de una vela encendida, en el sonido distante de una campana sonando suavemente. Cada misa ofrecida por aquellas almas era, para él, una batalla ganada. Y a cada alma que encontraba descanso, el corazón de Nicolás se llenaba de un alivio silencioso. Las calles estrechas de Tolentino, con sus casas simples de piedra y balcones floridos, atestiguaron algo extraordinario durante los últimos años de la vida de Nicolás. El monje, que hasta entonces había llevado una vida de silencio, penitencia y oración profunda, comenzó a convertirse en objeto de peregrinaciones discretas. El murmullo que se esparcía entre viudas, madres y trabajadores humildes era siempre el mismo. Busca al padre Nicolás. Él no niega ayuda a nadie. Y aquellos que lo buscaban no salían decepcionados. La fama de milagros en vida, hasta entonces susurrada en los rincones de las iglesias, comenzó a cobrar fuerza. El convento, que antes era lugar de silencio, comenzó a recibir rostros afligidos y manos extendidas, suplicando no por riquezas, sino por cura, alivio y consuelo. Cierta mañana fría de invierno, cuando la niebla cubría las calles como un velo espeso, una madre desesperada llegó al convento cargando en brazos a un niño febril, al borde de la muerte. El niño, pálido y sin fuerzas, respiraba con dificultad. La mujer, con ojos aguados y la voz entrecortada, pidió que Nicolás rezara por su hijo. Él la acogió con una mirada serena, tocó levemente la frente del niño y trazó el signo de la cruz. El ambiente, hasta entonces dominado por el llanto contenido de la madre, se silenció como si el tiempo se detuviera. Lentamente, el niño abrió los ojos y en un susurro casi imperceptible llamó a su madre. La fiebre había desaparecido. El murmullo del milagro corrió por la ciudad y cada vez más personas llegaban al convento trayendo pedidos de cura y esperanza. Pero no todas las curas venían sin prueba. En una noche lluviosa, un ciego de nacimiento fue llevado ante Nicolás. El hombre, envuelto en un manto empapado, temblaba de frío y fe. No pidió riquezas, ni fama. Solo quería ver la luz, al menos una vez en la vida. Nicolás se arrodilló a su lado, posó las manos sobre los ojos del hombre y pidió a Dios que, si era su voluntad, concediera esa gracia. Por un instante, todo permaneció en absoluto silencio. Entonces, el ciego llevó las manos a su rostro, retiró el paño que cubría sus ojos y con un grito emocionado comenzó a describir todo a su alrededor. Las paredes de piedra, la vela encendida, el rostro de Nicolás. Los monjes que atestiguaron la escena cayeron de rodillas, en lágrimas, pero Nicolás solo sonrió, desviando el mérito y diciendo suavemente: «La fe abrió tus ojos». También hubo momentos de consuelo profundo que no involucraban curas físicas, sino milagros de paz interior. Mujeres viudas que lloraban solas por la ausencia de sus maridos encontraban en Nicolás un hombro acogedor.
Él no ofrecía respuestas fáciles, pero escuchaba con paciencia, y sus palabras simples tenían el poder de calmar los dolores más profundos. Decían que bastaba una mirada de él para que la desesperación se transformara en esperanza, y que su presencia serena calmaba incluso a las madres que habían perdido hijos en la infancia, trayéndoles un inexplicable alivio. Entre todos estos acontecimientos, un episodio particularmente dramático marcó la ciudad y se habló durante generaciones. Una mujer afligida, con el rostro marcado por la preocupación, buscó a Nicolás con urgencia. Su marido, un trabajador honesto, había desaparecido en el río durante una tormenta y todos lo daban por muerto. Los cuerpos encontrados días después fueron enterrados, pero el cuerpo de él no apareció. Desesperada, la mujer pidió a Nicolás que rezara para saber el destino de su esposo. Esa misma noche, en profunda oración, Nicolás tuvo una visión del hombre, aún vivo, aferrado a un tronco en medio de las aguas. Al día siguiente, alertó a algunos pescadores para que buscaran río abajo y encontraron al hombre exhausto, pero vivo. La mujer abrazó a Nicolás entre lágrimas y su nombre fue, una vez más, susurrado con reverencia entre las mujeres del pueblo. Sin embargo, el don de los milagros también trajo desafíos y críticas. Algunos hermanos en el convento, temiendo que la fama de Nicolás desviara el enfoque de la orden, lo reprendieron en secreto. Decían que su bondad excesiva podría atraer tumultos, que el convento corría el riesgo de convertirse en un lugar de espectáculos. Nicolás, fiel a la humildad, continuaba su camino sin responder a los juicios. Su enfoque era el sufrimiento del prójimo, no la opinión de los hombres. Esta postura silenciosa, de quien todo hacía para la gloria de Dios y jamás para sí, conquistaba aún más el corazón del pueblo. Eran días en que su presencia transformaba ambientes. Cuando entraba en casas simples para visitar enfermos, el olor de hierbas y remedios caseros se mezclaba con el perfume del incienso que llevaba en pequeñas bolsas. El toque de sus manos aliviaba dolores que la medicina no curaba. Niños inquietos se aquietaban, ancianos cansados recuperaban ánimo, y mujeres afligidas sentían que podían confiar, entregar sus preocupaciones y salir de allí renovadas. En las noches de vigilia, mientras muchos dormían, él visitaba humildemente las casas de los más necesitados, llevando palabras de esperanza, sin alarde, sin focos de atención. Sin embargo, el peso de esta misión era grande. Muchas veces, después de largas jornadas de atención y oración, Nicolás se retiraba a su celda y, exhausto, se entregaba a la oración pidiendo fuerzas para continuar. Las lágrimas que derramaba eran silenciosas, no de tristeza, sino de profunda compasión por el sufrimiento del mundo. Y aun en esas horas de soledad, nunca dejó de agradecer por cada oportunidad de servir. La humildad era su marca más fuerte. Nunca aceptaba elogios, desviaba cualquier honor y siempre recordaba a quienes lo rodeaban. El verdadero milagro es la confianza en Dios. En la ciudad, el nombre de Nicolás se convirtió en sinónimo de esperanza. Cuando las campanas sonaban en momentos inesperados, madres y abuelas decían a los niños: «Es el santo que reza por nosotros». Los panes que él bendecía eran guardados con cariño, usados por familias en momentos de enfermedad o angustia. Decían que el simple gesto de tocar ese pan traía consuelo inmediato, como si un calor suave envolviera el corazón. Los últimos años de vida de Nicolás de Tolentino fueron marcados por un profundo agotamiento físico, consecuencia directa de años de penitencias, ayunos rigurosos, noches en vigilia y, sobre todo, un corazón que nunca supo negar consuelo a nadie. Su salud, que ya inspiraba preocupación entre los hermanos del convento, comenzó a dar señales irreversibles de desgaste. El semblante, aunque sereno, se volvía cada vez más pálido.
Los ojos, antes vívidos, mantenían un brillo de paz, pero cargaban el peso de las noches sin descanso. Aún así, continuaba firme en su misión. Hasta cuando las fuerzas le faltaban, se arrastraba hasta el altar para celebrar la Eucaristía, apoyándose discretamente en el borde del altar, escondiendo el dolor que quemaba sus huesos y músculos debilitados. Los dolores aumentaron y la enfermedad, que la medicina de la época no sabía nombrar, consumía sus energías día tras día. Pero Nicolás no se entregaba a la debilidad. Continuaba acogiendo a los enfermos que venían a buscarlo. Las mujeres, especialmente aquellas de edad avanzada y afligidas por problemas familiares o enfermedades crónicas, se emocionaban al verlo tan débil y aún así, dispuesto a escucharlas por horas, con paciencia que solo podría venir de la gracia divina. El sonido de su nombre resonaba entre las calles y casas. Vamos al Padre Nicolás, mientras aún respira. Su cuarto, pequeño y sencillo, se convirtió en un santuario improvisado donde las personas dejaban billetes, oraciones escritas con caligrafía temblorosa, pidiendo intercesión. En una mañana fría, mientras intentaba levantarse para la misa, Nicolás sintió que las piernas le fallaban. El hermano encargado de los cuidados del convento insistió en que descansara. Por primera vez, aceptó permanecer acostado, el cuerpo incapaz de seguir. El lecho, forrado con una simple manta de lana, se convirtió en su nueva cruz. Aún así, transformó ese lecho en altar. Sobre la mesita al lado, siempre una vela encendida y en sus manos temblorosas, un rosario gastado por el uso. Los hermanos se turnaban para acompañarlo, pero quienes más se hacían presentes eran las mujeres del pueblo, ancianas, viudas y madres que llegaban discretamente para verlo, rezar junto a él y muchas veces solo sentarse a su lado en silencio, sintiéndose acogidas por su presencia. Un episodio conmovedor ocurrió en una de esas tardes. Una madre afligida entró en la habitación trayendo a una niña muy enferma en brazos. La fiebre había tomado control de la niña. El rostro de Nicolás, ya marcado por el sufrimiento, se iluminó con ternura. Pidió que pusieran a la niña sobre el lecho, a su lado, y aún sin poder moverse bien, trazó el signo de la cruz en su frente. La fiebre cedió lentamente y la niña durmió allí, serena, mientras la madre lloraba bajito, sosteniendo la mano del santo. Las noches se volvieron más silenciosas. Las campanas de la iglesia, que antes sonaban vivas, ahora parecían tener un sonido más grave, como si toda la ciudad presintiera que el fin estaba cerca. En el convento, la tensión era palpable. Los monjes caminaban en silencio, las oraciones se volvieron más constantes y el murmullo de salmos se oía por las ventanas abiertas. En el lecho, Nicolás mantenía la mirada fija en el crucifijo colgado en la pared. En momentos de dolor más intenso, apretaba el rosario con fuerza, pero no emitía quejas, solo rezaba. La víspera de su muerte, se cuenta que Nicolás pidió recibir la Eucaristía. La celda quedó iluminada por velas y llena del suave sonido de cantos entonados en voz baja. Cuando el sacerdote entró con el Santísimo, el ambiente pareció suspendido en el tiempo. Los presentes sintieron una paz indescriptible. Al recibir la hostia, Nicolás cerró los ojos y una lágrima corrió por su rostro. No era dolor, era entrega. Luego pidió que cantaran el Magnificat y mientras escuchaba el canto, reposó la cabeza, sereno. Al amanecer del 10 de septiembre de 1306, la campana del convento sonó lentamente. El cuerpo de Nicolás había descansado. La noticia se esparció por las calles y Tolentino se detuvo.
Mujeres se arrodillaban en las puertas de sus casas, hombres se quitaban los sombreros en silencio, y niños, enseñados por sus madres, cruzaban las manos en oración. El cuerpo del santo fue velado en la iglesia del convento, y las filas para despedirse eran interminables. El suave aroma de flores silvestres llenaba el ambiente, y muchos informaron haber sentido un perfume inexplicable, que no provenía de flores, pero parecía flotar en el aire, envolviendo a todos en paz. Milagros comenzaron a ser relatados ya durante el velorio. Enfermos que tocaban su hábito relataban alivio inmediato de sus dolores. Madres decían que sus hijos febrilmente se recuperaron al acercar pañuelos al cuerpo del santo. Las mujeres de Tolentino comenzaron a reunirse para rezar novenas, y el nombre de Nicolás pasó a ser invocado por aquellos que buscaban consuelo y protección. El cuerpo de Nicolás fue sepultado con honores simples, como él deseaba. Pero su tumba se convirtió en pocos días en un lugar de peregrinación. Las velas nunca se apagaban. Pequeños billetes eran dejados sobre la piedra fría, pedidos de intercesión, agradecimientos, oraciones simples. Señoras ancianas pasaban horas allí murmurando avemarías y entregando sus miedos, dolores y esperanzas al santo que, en vida, ya las había acogido. Los años pasaron, pero la fama de santidad solo aumentó. La devoción se esparció por Italia y después por el mundo. El Papa Eugenio IV lo canonizó oficialmente en 1446, reconociendo lo que el pueblo ya sabía: Nicolás de Tolentino era un santo. Hasta hoy, sus reliquias permanecen en Tolentino, donde miles de peregrinos van todos los años. Y entre las viejas calles de piedra, aún resuena un murmullo, repetido generación tras generación, sobre todo entre las mujeres mayores que con las manos entrelazadas enseñan a sus nietas: pide a San Nicolás, él siempre escucha.